Cuando Zlatan Ibrahimovic hace su retorno al Milan en el 2020, así hablamos de 5 años atrás, narra el episodio en uno de sus libros autobiográficos, Adrenalina, en el cual describe la sensación, lo que vio, ¿no? Observó un equipo que corría poco, que un equipo en el que él encontró algunas fallas en fase de ataque, de defensa. El equipo era lento. Le hizo muy claro saber a todos que si él se esforzaba, si él corría, bueno, exigía lo mismo del resto. Y dijo, bueno, todos parece que escucharon y entendieron el mensaje excepto uno. Adivinen quién, el protagonista de este podcast. Rafa Leao fue uno de esos jugadores al momento incomprendidos, uno de esos jugadores que parecía tenerlo todo, velocidad, talento, fuerza, inteligencia, pero se perdía. Un jugador de los que hemos sabido gozar, pero también sufrir de estas consecuencias de unas capacidades que no van en su juego en sí, sino son de actitud. Y esto es lo que vamos a hablar de hoy, porque es un Leao que ha crecido en el tiempo. Ibrahimovic no es más jugador, no es más del grupo interno del Milan, sino que es parte del staff de uno de los senior advisors, es su rol en Redbird. No es contratado por el Milan directamente, pero trabaja en el Milan, ¿no? Y han cambiado de entrenadores, desde Pioli, vamos a hablar de Fonseca, su relación con Conceição, con los jugadores que han cambiado, esta nueva formación con Allegri, y vamos a hablar un poco de lo que puede aportar en esta temporada ese Rafa Leao con una nueva configuración en ataque, y lo que vamos a necesitar de él en la ausencia de Teo Hernández, con la llegada de Estupiñán, qué dinámicas puede crear, ¿no?, al interior del campo y en el vestuario. Es algo importante para ver, y esto no se pierda. Así que vamos a hablar hoy sobre Rafa Leao y lo que fue, lo que es y lo que podría ser para el Milan. Bienvenidos. Muy bien. Rafa Leao llega en el 2020, si no me equivoco, llegado desde el Lille, un atacante portugués, un joven talento portugués que viene identificado por Maldini, me parece, la gestión de Maldini, y pues llega con esta, digamos, esta aura de jugador que puede potencialmente convertirse en un gran futbolista, un gran deportista. Lo hace, tiene dotes buenas, es veloz, decide bien, va en ataque, es potente y tiene mucho margen de mejora, ¿no? Pero lo que pasa es que es un jugador al que le gusta también la música. Vamos a poner en la descripción de este video su canal. Tiene canciones como rapper, le gusta el rap al buen Rafa Leao, y tiene pues una predilección también por el arte, ¿no? Por la música, también las vestimentas. De hecho, en los años ha ido publicando sus canciones, sus singles, y como tal tiene esta actitud de rapper, ¿no?, de músico, que claro, el artista un poco que se aleja de la disciplina, se aleja de los estándares, de las normas, ¿no?, porque es transgresor. El mundo del rap transgrede, ¿no?, un poco las reglas, la norma. Y teníamos a un Rafa Leao con esas actitudes. Creo que las mantiene aún, pero ha sabido entender que diferenciar el fútbol de la música. Uno puede dedicarse a las pasiones que desee, incluso de forma profesional, como es el caso de Leao, pero cuando está en el Milan, cuando va a defender esta camiseta, tiene que dejarlo todo. No es cuestión de que te vamos a seguir pagando y tú vas a hacer un día sí, un día no, y vas a desvincularte del resto del equipo. Esto es lo que vimos. Quien entendió esto fue Pioli. Pioli supo manejar a Leao en su comportamiento como jugador rebelde, como jugador que no escuchaba, que sabía lo que tenía, el potencial que tenía. De hecho, el mismo Zlatan lo decía en conferencia de prensa, ¿no? De repente es el mismo Leao que no se da cuenta de cuánto fuerte sea. Y esto era algo que quizás lo atormentaba un poco, ¿no? Bueno, no lo atormentaba, pero le daba fastidio a Zlatan saber que tenía frente así un talento de esas magnitudes, y que no se diera cuenta él mismo de cuánto podía todavía mejorar. Y esto lo fue entendiendo, creo que Leao con la madurez, con los años. Es obvio, ¿no? Quien a los 20, 21, ya ganando buen dinero, ya teniendo
están en un gran equipo, haciendo grandes campañas, se concentra pues 100% a dormir bien, a estar concentrado, a pasar más tiempo con el equipo. Nada, quieres pasarla con los amigos, quieres divertirte, quieres vivir la vida, ¿no? Como se dice, ¿no? Estar afuera, estar en compañía de la familia, repito, amigos, novia, etcétera. Entonces tenía que adecuar esa parte de su vida y adaptarla al fútbol, ¿no? Creo que lo fue entendiendo, creo que él incluso mismo dijo que ha ido también cambiando actitud en el tiempo. Pioli lo entiende, consigue el campeonato junto con Stefano Pioli, el Scudetto número 19 para el Milan, pero es digamos que es la ola más alta en la que llega el equipo para luego empezar a declinar. Pioli no tuvo luego un campeonato bueno. De hecho, después del Scudetto se esperaba un rendimiento parecido, ¿no? Del equipo, ¿no? Que pudiera dar o tener altas ambiciones. No fue el caso. De hecho, pasamos de Pioli's on fire a no sé, a cualquier cosa, le decían de todo, ya no, le terminó muy mal la salida de Pioli, no hay una buena relación con los hinchas, ya la hinchada organizada como la Curva Sud empezaba a gritar, a corear, mejor dicho, canciones contra la propia dirigencia, se iban del estadio, quitaban las banderolas, así que era un Milan silencioso, un Milan que se jugaba casi como si no existiera la hinchada, ¿no? Y los pocos que iban eran o turistas o hinchas que, claro, no tienen ni banderolas ni coros como para repetirlos, aplaudirlos en forma organizada, ¿no? Porque es distinto si yo me pongo a aplaudir o a corear, soy uno solo entre miles, no se me escucha. En cambio, si son cientos de personas que al mismo tiempo cantan y tienen instrumentos, claro que se escucha, ¿no? Entonces el estadio, especialmente San Siro, histórica casa del Milan, en el que el Diavolo necesitaba de estos refuerzos, no fue el caso. Entonces Pioli se va a Arabia a entrenar a Cristiano, a CR7. Bueno, de hecho ya no está con Cristiano Ronaldo, ha regresado a Italia, ahora está en la Fiorentina, el equipo del cual que entrenó previamente, ¿no? Antes de venir al Milan. Y entonces Leao pasa de una excelente performance con el Milan, con la despedida de Zlatan Ibrahimovic como jugador, de un periodo en el que estaba todavía Maldini, Boban y había otra gestión del equipo, ¿no? Había otro manejo, otra dirigencia a nivel de staff técnico, a nivel de un coach como lo fue después Zlatan. Entonces Milan pasa un periodo oscuro en el que prueba con Fonseca, un Fonseca que tenía la fama de ser bastante rígido, de ser poco transigente, así que encuentra en un Leao una coraza, un escudo que él también necesitaba para protegerse, y esto le hizo pelear, podemos decir, le hizo discutir o tener diferencias, roces con el técnico, junto con Teo Hernández. Se entendía, se sabía, se intuía desde fuera del campo, no sabemos cuáles son los pormenores en el vestuario, pero no se respiraba un buen aire, se veía la actitud de los jugadores. De hecho, Fonseca castiga, ambos jugadores castiga poniéndolos en la banca, no convocándolos. El mismo Teo Hernández, en la celebración de los 125 años del Milan, no fue, o sea, que se quedó en la banca, no vistió la clásica rosonera en esa celebración. Es algo que afectó a muchos, ¿no? Por todo lo que había hecho Teo Hernández, pero así fue. Ya habían roces con jugadores que habían hecho la historia con el Milan, porque hay que ser honestos y hay que darles el Scudetto 19, que
obvio que uno puede pensar en las grandes leyendas del Milan, pero es lo que vivimos actualmente. No podemos vivir siempre perennemente del pasado y comparar a los jugadores que este no es tal, que este no es Cafú, que este no es Kaká, que este no es Dida, que este, estoy hablando de los brasileños, pero bueno, qué sé yo, que este no es Pirlo, Gattuso, Maldini, etcétera, ¿no? Son comparaciones que, claro, pueden entrar en una discusión entre amigos en el bar, pero no creo que para discusiones serias en las que necesitamos ver al futuro o el presente, no podemos estar refiriéndonos a leyendas del pasado. Entonces, obvio, Teo no estaba hecho para ser leyenda, al menos en el Milan no se sabía, no tenía esta pasta, ¿no? Pero creo que muy pocos, perdón. Tener al Milan, manejar un equipo como el Milan es distinto en un ambiente calmado, un ambiente sereno, como puede ser un entrenador que ya está ahí años, que conoce bien el equipo. Y otra vez que llegue como Fonseca a querer cambiarlo todo, a querer ya inmediatamente remediar, querer traer resultados. Se fue en un invierno, en un diciembre, dejando al Milan ya a puertas de ganar el pase a la siguiente fase de Champions. Faltaban 2 partidos y esto hace que la presión aumente. Se va Fonseca, entra con Seisao con una actitud incluso mucho más agresiva que la de Fonseca. Empieza a trabajar a los chicos desde que arranca, les convoca, no hay descanso para nadie, inmediatamente al hotel, a estar en Milanello, casi como llamar al cuartel, y esto cayó mal entre el resto del equipo, especialmente a Rafa Leao. Le digo, es un jugador que es muy sensible a las críticas, que puede ignorarlas, pero en las actitudes de Leao nos hemos dado cuenta, ¿no? Con el famoso decir silencio, ¿no? a la hinchada, que no lo tomó para nada bien, o durante las celebraciones de una victoria, él se iba directamente a los vestuarios. No ha vivido una buena relación con la hinchada todo el tiempo, y esto hay que también decirlo, no es un jugador que es el incomprendido eterno, sino que también tiene actitudes, por decirlo así, infantiles, en las que no tiene un razonamiento lógico para poder afrontar derrotas y dar la cara en los momentos en los que el equipo necesita, ¿no? Por suerte teníamos a jugadores como Adli, Giroud, en su momento Tonali, para hablar con la hinchada, para poder escucharla, ¿no? Incluso Florenzi, que ya no está jugadores, hablamos de exjugadores, se dan cuenta, no tenemos esos jugadores que den la cara, ¿no? Jugadores que efectivamente se sentaban en la conferencia de prensa, hablaban con la prensa, hablaban con la hinchada, y nada. Entonces Leao, repito, es un jugador de gran talento, que tuvo grandes actuaciones. Me acuerdo el empate, me parece, contra el Liverpool en la temporada pasada de Champions, y esto de una excelente performance. O le ganamos, creo, al Liverpool, ¿sí? En la ida ya. Me lo pueden decir en los comentarios si se acuerdan el partido. No tengo datos a la mano, pero sí, fue así que me dejó una gran impresión. También contra el Real Madrid, un Milan que podía tener algunos brillos, chispazos. ¿Hace cuánto que no le ganamos al Real Madrid? Creo que fue la primera vez que se gana el Bernabéu en Champions, y esto pues hacía que esperáramos un mejor resultado. Con Seisao gana la Supercopa, y la gana muy bien, esta celebración clásica con el habano, con el cigarro, bailando, y se esperaba que las cosas pudiesen mejorar en el equipo, ¿no? Estas imágenes, ¿no? del regreso de un Milan contento con una copa, la única que ganaríamos esa temporada, la temporada pasada. Luego un resultado penoso, resultados que no acompañaban. Leao no tuvo lesiones, pero sí tuvo estas ausencias mentales, ausencias de actitud. Y esto creo que es el título del podcast. Vamos a titularlo así, una cuestión de actitud, porque es un jugador que tiene que ser acompañado.
no es un niño, obviamente, no tengo que decir que es un jugador que necesita el abrazo y las caricias de un jugador, de un entrenador. El entrenador es entrenador y punto, pero también es un guía, es un tutor, es aquel que va a entender en su jugador qué es lo que está pasando, no va a tener que leer, porque claro, una cosa es que yo sea el alumno y yo el maestro, y yo voy a seguir a través de exámenes cómo es tu rendimiento, incluso tu participación en el aula, pero voy a tener que entender y saber si algo no está yendo bien, ¿no? Si algo está por ahí fallando, y no es porque no entiendas la lección, porque no seas inteligente o suficientemente capaz de absorber el conocimiento y de poder manifestarlo, sino que veo que hay cosas que están pasando. Podría ser distracciones de tu vida, podría ser relaciones sentimentales o con los amigos o con la familia que te está afectando en el rendimiento. Y tengo que ser capaz de llamarte a un lado, decir, está pasando algo, ¿no? Porque veo que algo sucede. Con Allegri, interesante, porque Rafa raramente declara algo así para entrenadores. Esta vez dice, con Allegri ha entendido perfectamente, y creo que va a ser un buen comienzo de temporada. Ver a Leao así motivado es raro. Les digo, es raro ver a un jugador que no solo declara, porque raramente declara, bueno, ha sido declarado MVP, ¿no? Mejor jugador de los partidos, de algunos partidos. Gana esto porque es un jugador que cuando está en el campo y cuando está concentrado y cuando lo da todo, el chico es una maravilla, es un talento puro. Pero le falta esto, le falta continuidad, le falta, para ser campeón hay que no solo esforzarse, tener talento o manejar el talento y aumentarlo, sino saber mantenerlo, ¿no? Y saber mantenerlo quiere decir que afrontas las dificultades, te alzas si caes, si alguien de tus compañeros está abajo, lo levantas, le ayudas a alzarse. Leao no es líder. Esto ya lo he dicho en anteriores podcasts. Al menos no he visto en esos años con el Milan un liderazgo. Lleva 5 años con el Milan y no he visto a un jugador como Leao que diga, bueno, vamos todos arriba, lo hacemos. No hemos tenido esas actitudes en otros jugadores. Y esto obviamente no es que exijamos que todos sean líderes, o sea, obviamente cada quien tiene sus propios comportamientos, personalidades, esto es natural en el campo, fuera del campo. No le exijo que sea líder a Leao, sino que entender en las dinámicas en las que necesita protagonismo sin ser líder y darle el espacio necesario. Estupiñán ha declarado ayer en conferencia de prensa que quiere no compararse con Theo, sino entender y jugar bien. Le entusiasma la idea de jugar con Leao. Creo que es uno de los grandes retos de la vida, de la carrera de Estupiñán, y lo he entendido. El jugador sabe que es una ocasión que tiene que aprovechar. Primero, ser titular. Segundo, saber leer a Rafa Leao, como lo hacía Teo Hernández, que se entendían, eran como el binomio, la pareja, ¿no? En la cancha. Sabías que por esa banda izquierda iba este tipo como loco, como es el francés, y ahí arriba le esperaba Leao, y entre ambos se entendían perfectamente. Así que esa dinámica de juego, esa lectura, ¿no? Tiene que pasar entre Rafa Leao y Pervis Estupiñán. Estoy confiado que así será. Es un jugador, Estupiñán es un jugador que está motivado, que viene de una liga importante, de la Premier, nada más, donde se corre mucho, y la rapidez, la velocidad, el tener que constantemente subir y bajar, ¿no? Es un juego mucho más vertical, mucho más adrenalínico que el italiano. Hay equipos en Italia que, claro, juegan por momentos de esa forma, pero es un poco más horizontal. Se juega por las bandas, se construye el juego. En cambio, en la Premier simplemente se busca el ataque y se busca el gol. Claro, me pueden decir, no, pero el City de Guardiola es un equipo que, bueno,
es Guardiola. Allá ha ganado una Champions, ¿no? Así que son excepciones, ¿no? Pero en general el equipo se juega en Premier así. Y entonces en esa óptica va a poder leer el juego de Rafa, que es un jugador que sí, sube mucho ahí. De hecho van a ver sus características principales, y como característica negativa tiene esta que no sabe bajar. Entonces a Estupiñán le va a tocar cubrir esa zona que Leao deja libre, porque si va en ataque y pierde el balón, lo hemos visto, yo lo he visto en la cancha, desde el estadio, en el estadio lo he visto, es un jugador que camina, trota, es un jugador que corre por momentos, pero el resto no participa en fase de defensiva, está ahí, está arriba, por ahí que decide bajar, no sabe defender, no sabe quitar el balón. O sea, puede hacerlo, pero no se esfuerza por hacerlo. Si me hago entender, ¿no? No está presente, pero le gusta más entrar al arco, a ofender, atacar, a romper barreras que chocar con un jugador para quitar el balón. Esto es la que caracteriza a Leao. Entonces Estupiñán tiene que estar listo para cubrir esa parte descuidada por Rafa si es que en fase de ataque pierde el balón. Así que va a ser una cosa interesante por ver. Le pasaba lo mismo a Teo en sus comienzos. Él iba en ataque, acompañaba a Leao, estaba ahí arriba y por ahí perdían. Tenía todo el campo libre el rival, si es que era inteligente de leer estos juegos y podía hacerle mucho daño al Milan por ese lado. De hecho, han hecho varios goles al Milan por esa banda. No digo culpa, sino por cuestiones propias del juego, ¿no? de las características de los jugadores que van en ataque, pierden el balón, no hay nadie que cubra, los que cubren se confunden. Estaba todavía formándose Pavlovic en ese entonces, no se leía bien, no se hablaba bien con Tomori o con Chao en ese momento. Un saludo al buen Chao que está en el Newcastle ahora acompañando a Tonali. Con Mañana no se leían, discutían y por ahí entraba el gol. Entonces creo que Allegri le va a hacer bien a Rafa, que va a tener es un exjugador Allegri, así que sabe lo que necesitan los jugadores. Ya habla italiano Rafa, así que puede tranquilamente hablar con él. No digo que con Seisao no sabía hablar italiano, no digo que Pioli no sabía, pero Allegri ya campeonó con el Milan en el 2010-2011 de esa temporada. Otros jugadores, estaba Zlatan, por ejemplo, jugador, pero habían otros jugadores. Nuevamente no quiero compararlos, sí, porque si ven la formación de ese equipo, obvio que no ¿cómo decir para no ofender a los actuales, ¿no? Que no es pues un equipo que en esa época todavía estaba Berlusconi, que gastaba muchísimo en el Milan y se notaba jugadores con los que ya estaban formados o jugadores que podían darle mucho más. Hoy este Milan con esta nueva propiedad asume jugadores que son promesas, que pueden dar tanto al equipo y otros jugadores que ya están, combinarlos, ¿no? Con jugadores ya formados, ¿no? Y dar juventud y también experiencia. Vemos el caso de Modric junto con veinteañeros que están al lado, ¿no? Que están ahí como satélites aprendiendo y creciendo junto a él. Es importante tener leyendas como Modric, por ejemplo, ¿no? Para Rafa Leao, que va a encontrar un centrocampista de altísima calidad, de un juego impresionante. Ya hemos elogiado tanto a Modric que me dirán, oye, dale un beso. No, para tanto, pero no es así la cosa. Es que me emociona saber que finalmente, después de tantos años, vemos a leyendas del fútbol en el Milan, ¿no? Esto son nostalgias. Soy hincha, somos hinchas de muchos años, espero que ustedes también lo sean, y si no, bueno, bienvenidos a un club tan importante, histórico, y que vean la historia del Milan y que sepan amar la historia del Milan y respetarla, ¿no? Porque esos 19 Scudetti, 7 Champions no son cosa de todos los días, ¿no? Somos un equipo que en el mundo es respetado, que es admirado. Los jugadores
cuando sienten la palabra AC Milan es la representación de un club histórico, ¿no? De esos que están ahí en la cima de los clubes en todo el mundo. Entonces, esto es lo que nostalgia para mí, saber de que hubieron equipos muy importantes, con jugadores muy importantes, y lo sabrán en el futuro. No quiero, como les digo, mirar siempre el pasado. Voy a darles toda la suerte a estos jugadores, que den todo por el equipo. Repito, si el equipo empata, pierde o gana, una cosa les pido: que lo den todo por la camiseta. Una cosa: que en esos 90 minutos lo den todo. Que te llames Leao, que te llames Modric, Meñán, lo que sea. Si te vistes de rosonero, o en la camiseta alternativa, pero si representas al Milan, bueno, yo quiero que salgas de esa cancha con la camiseta sudada y con la seguridad o la confianza de haberlo dado todo. No te pido que te lesiones, que por ahí lesiones a otro jugador, que te rompa la camiseta. Pero quiero ver en el campo a 11 leones, a 11 jugadores que van a darlo todo. Porque si veo caminaditas, trotaditas por allá, eso no quiero para el Milan. Así que esto es lo que opino de Rafa Leao. Déjenme saber sus comentarios, denle like, regístrense, suscríbanse, mejor dicho. Ahí ven los canales para poder estar en contacto con el canal de X de lunes a viernes 11 de la mañana. Noticias del mundo Milan en solo 5 minutos o menos, incluso para que mientras estés yendo al trabajo, a estudiar, en el gimnasio, lo que sea, escuches noticias del Milan fresquitas, y también las novedades en general del mundo rosonero. El canal de WhatsApp, si quieres ahí por ahí dejarme tus comentarios, opinar o dejar un saludo si quieres que lo transmita por acá, y los comentarios son siempre válidos para seguir mejorando. Entonces nos encontramos en otra edición de Apuntes de Tribuna. Les deseo un excelente día, hasta la próxima, chao.